Bienvenidos al módulo de análisis y comunicación de datos. Este es el tercero de 4 módulos del ciclo de capacitación de evaluación auspiciado por la Comisión de Voluntariado y Servicio Comunitario de Puerto Rico. Se basa en los documentos educativos del programa en inglés de la CNCS y otras referencias. Aquí estaremos revisando aspectos medulares de la etapa de análisis de datos y su comunicación efectiva a los diversos usuarios. Las evaluaciones se llevan a cabo para obtener información valiosa sobre cómo funciona su programa. La primera etapa consistió en la planificación de la evaluación, seguida de la recolección de datos. En esta tercera fase, nos toca convertir los datos en información, plasmando los resultados de la evaluación en un informe para diferentes usuarios. Recordemos por un momento la pirámide informacional. Los datos son la unidad más simple de la información. Por sí misma tiene poca o ninguna relevancia o significado. No proporcionan juicios de valor o interpretaciones. La información está constituida por datos estructurados de manera actual y potencialmente significativa. El significado de la información depende de la utilidad que ésta incorpore y de la percepción y la necesidad de quien la reciba. El conocimiento está asociado al proceso de comprensión de la información. La inteligencia o el aprendizaje utiliza el conocimiento para la acción. Así que los datos tienen que ser procesados de alguna manera para que se conviertan en acción. En el webinar de implementación hicimos la analogía de la recolección de datos con la cosecha de frutos en la agricultura. Siguiendo la misma analogía hoy, procesaremos los frutos cosechados mediante diversos procedimientos para convertirlos en alimentos, en ropa, medicinas, instrumentos y diversos objetos útiles para los seres humanos. Volviendo al ámbito de la evaluación de programas, en esta tercera etapa nos toca analizar los datos para convertirlos en información útil para los usuarios. Tan importante es el análisis de los datos, de acuerdo con el plan de evaluación, como la comunicación de los resultados a las partes interesadas. En este módulo estaremos examinando los elementos más importantes de ambas tareas, que permitan la transformación última de los datos en conocimiento y aprendizaje, como veremos en el siguiente módulo. Es importante mantener en mente que el proceso de evaluación no se limita a un ejercicio de cumplimiento con los financiadores del proyecto. También implica extender su aprendizaje para beneficiar a otros que operan programas similares y rendir cuentas a las partes interesadas. Una organización de aprendizaje crea, adquiere y transfiere conocimiento y modifica su comportamiento para reflejar nuevas perspectivas. Estas organizaciones se mantienen relevantes y efectivas porque son capaces de mejorar continuamente sus operaciones, utilizando el proceso evaluativo para identificar áreas de mejora. La evaluación continua y el trabajo de evaluación regular le permitirán convertirse en una organización de aprendizaje y producir una base de evidencia considerable para demostrar la eficacia de su programa. Al finalizar este módulo, usted será capaz de explicar la importancia del proceso de transformación de datos en información, describir los componentes de un informe de evaluación y explicar la importancia de la comunicación exitosa de los resultados de la evaluación a las partes interesadas. Como siempre, comencemos con un poco de humor. En el primer recuadro se pasan de creativos en la presentación de un informe. En el segundo, el empleado se ve en apuros por estar jugando jueguitos en horas laborables, porque el jefe piensa que el juego de Tetris es una presentación animada de la información. En el tercero, el orador peca de presentar muchos detalles a un alto nivel de complejidad que hace que su mensaje no sea entendido, mientras que en el cuarto, los datos se simplificaron y resumieron tanto que perdieron todo contexto o utilidad. En este módulo veremos que en la fase de análisis y comunicación de los datos hay que hacer balance entre la rigurosidad del contenido y la creatividad de la comunicación. Dado que la evaluación de programas es considerada una actividad investigadora, al análisis de datos le corresponde la tarea que habitualmente se cita cuando se habla de esta fase del proceso de investigación empírica
en las ciencias sociales y humanas, a saber, proporcionar evidencia suficiente o respuestas a las hipótesis y preguntas planteadas mediante técnicas analíticas, habitualmente estadísticas en el paradigma cuantitativo, transformando los datos en información. Las funciones principales del análisis de datos incluyen describir de forma comprensiva los datos brutos, valorar si las relaciones detectadas son o no son significativas, estimar magnitudes y diferencias y estimar la sustantividad de los resultados. Prácticamente todos los autores que han dedicado unas líneas a la evaluación de programas coinciden en señalar la complementariedad como enfoque más acertado, de forma que el análisis de los datos debe llevarse a cabo empleando de forma complementaria o simultánea múltiples enfoques, métodos y técnicas. Las decisiones sobre qué técnicas emplear para analizar los datos van a estar a su vez lógicamente en función de las decisiones que en las fases previas se hayan ido tomando. ¿Qué enfoque se ha dado a la evaluación? Si es cuantitativo, cualitativo o mixto. ¿Qué preguntas o cuestiones se plantean? ¿Qué diseños se han empleado? ¿Qué unidades se han definido? ¿Cómo han sido seleccionadas? Y si ha sido el caso, asignadas. ¿Qué tipo de información y mediante qué instrumentos se va a recoger? No se puede decir que hay técnicas específicas de análisis de datos para la evaluación de programas. Lo que sí es cierto es que en función del tipo de evaluación, algunas son más apropiadas que otras. De manera que en algunos son más convenientes técnicas asociadas a diseños transversales y en otros longitudinales. El diseño de la evaluación también depende de las herramientas de que se disponga para el análisis. Actualmente, el desarrollo metodológico pone a disposición del evaluador complejas técnicas analíticas para procesar los datos. Esta complejidad y versatilidad pueden permitir un mejor tratamiento de los datos, pero a su vez llevan aparejada una mayor dificultad de uso y de comunicación de los resultados a audiencias no expertas. El análisis cuantitativo conlleva analizar datos numéricos como el costo, la frecuencia o las características físicas de un fenómeno. Algunas opciones son las siguientes. Análisis de correlación, que es una técnica estadística para determinar el grado en que se relacionan dos o más variables. Las tabulaciones cruzadas, que se utilizan para obtener una indicación de la frecuencia de dos variables que ocurren al mismo tiempo. Por ejemplo, el género y la frecuencia de la asistencia escolar. El manejo de datos y texto. Son técnicas informáticas automatizadas que repasan grandes cantidades de texto o datos para encontrar nuevos patrones e información. Hay técnicas exploratorias que sirven para echar un primer vistazo a un conjunto de datos, resumiendo sus principales características y a menudo utilizando métodos visuales. Las tablas de frecuencia colocan valores a los datos recopilados por orden ascendente de magnitud junto con sus correspondientes frecuencias para asegurar una imagen más clara del conjunto de datos. Las medidas de tendencia central es una medida que intenta describir un conjunto de datos con un único valor que representa el medio o el centro de su distribución. Las medidas de dispersión es una medida que describe cómo se distribuyen los valores en torno al centro. Los descriptivos multivariables proporcionan resúmenes simples de grandes cantidades de información o datos con dos o más variables relacionadas. El inferencial no paramétrico se utiliza con datos que son flexibles y no siguen una distribución normal. El inferencial paramétrico, llevado a cabo sobre datos que siguen determinados parámetros. Los datos van a ser normales, es decir, la distribución es paralela a la curva de campana y los números pueden sumarse. El resumen estadístico proporciona un resumen rápido de los datos que resulta especialmente útil para comparar un proyecto con otro o un antes y un después. El análisis de series temporales se observan datos bien definidos obtenidos mediante mediciones repetidas en el tiempo. El análisis cualitativo o textual conlleva analizar palabras orales o escritas, incluyendo respuestas a cuestionarios, entrevistas y documentos. Algunas opciones son análisis de contenido.
reduce grandes cantidades de contenido textual no estructurado a datos manejables relevantes para las preguntas de investigación o evaluación. La codificación temática registra o identifica pasajes de textos o imágenes relacionados con un tema o idea común, permitiendo la indexación del texto en categoría. Las narraciones o construcción de narraciones coherentes de los cambios ocurridos respecto a una persona, una comunidad, un lugar o un programa o política. Los cronogramas son una lista de acontecimientos importantes ordenados por orden cronológico. Los informes tienen 4 pasos clave. Número 1. Evaluar las necesidades de información y los requisitos de presentación de informe. Cuando empiece a evaluar las necesidades y los requisitos, primero considere cómo los informes satisfacen las necesidades de información de los grupos de interés de su programa. Diferentes individuos o grupos pueden necesitar información ligeramente diferente. Considere los requisitos de información específicos estipulados por los financiadores del proyecto. 2. Desarrolle productos de informe, como un informe de evaluación, resúmenes o memorandos, en función de esas necesidades y requisitos. 3. Distribuya esos productos a las diferentes audiencias que identificó en el primer paso. Y por último, apoyar el uso de los productos prestando especial atención a garantizar que las partes interesadas que necesitan tomar medidas basadas en los resultados de la evaluación así lo hagan. Una manera fácil de organizar todas estas necesidades es mediante la creación de un plan de difusión. Un plan de difusión es una herramienta organizativa que expone visualmente quién necesita qué información y relaciona esas necesidades a los formatos de informe deseado, el marco temporal, la prioridad de cada necesidad y los roles y responsabilidades para producir productos de informe. Puede comenzar a desarrollar su plan de divulgación cuando esté organizando su plan de evaluación, ya que ya estará en el proceso de averiguar lo que usted y otras partes interesadas quieren saber sobre su programa. Realmente nunca es demasiado pronto para crear un plan de difusión. Un plan de difusión no necesita ser más complicado que una hoja de cálculo o un documento de Word, pero sí tiene varios componentes clave que no debe dejar de hacer. 1. Enumere todas las partes interesadas o grupos que necesiten ver información o los resultados de su evaluación. 2. Determine la necesidad de información específica, marcando claramente cuáles son los requisitos y registrando los plazos en el que el producto necesita ser entregado a la parte interesada. Puede asignar una clasificación o marcar el orden de importancia para ese producto. 3. Determinar los productos de informes apropiados para cada participante en función de la necesidad de información que tiene. 4. Asigne a un miembro del personal o a un socio de evaluación la responsabilidad de crear y o distribuir cada producto a la parte interesada adecuada. Sea tan específico como necesite ser acerca de la información en cada categoría. Por ejemplo, un financiador requiere un informe de evaluación final o un socio comunitario necesita que su producto de reporte sea impreso y enviado a ellos en lugar de ser entregado electrónicamente. También puede optar por registrar la cantidad y el tipo de recursos que se dedican a cada producto de informe, así como las acciones de seguimiento que se deben tomar para garantizar que los productos son utilizados por las partes interesadas. Una nota de precaución. Un programa debe pensar creativamente sobre qué información podría ser útil para los diferentes grupos, incluso si no lo han solicitado específicamente como una necesidad. En muchos casos, corresponde al programa divulgar la información de forma proactiva, independientemente de si un interesado realmente piensa que lo necesita o no. La presentación de informes es la etapa final del proceso de evaluación. Se puede pensar en que tiene 2 componentes amplios, el primero de los cuales es simplemente el registro y la comunicación de lo que se hizo durante el transcurso de la evaluación. El segundo componente implica hacer sentido a partir de sus resultados
y generar los siguientes pasos para la mejora del programa. Ambos componentes amplios de la información sirven para varios propósitos complementarios. Por ejemplo, la presentación de informes documenta los pasos que tomó como parte del proceso de evaluación, incluyendo la formulación de preguntas de investigación, la implementación del diseño de evaluación y el análisis de datos para producir resultados. En segundo lugar, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre los resultados, lo que le da la oportunidad de reunir a las partes interesadas del programa para identificar áreas de éxito o aquellas que necesitan mejoras o cambios. En tercer lugar, permite monitorear y rastrear el progreso de su programa para mejorar su intervención. Esto es importante para demostrar la rendición de cuentas a los beneficiarios, los financiadores y los socios comunitarios. Finalmente, permite que su programa demuestre y comunique el efecto que está teniendo en los beneficiarios a una variedad de audiencias, incluyendo otros programas y profesionales, financiadores potenciales, legisladores, investigadores y miembros de la comunidad en general. Hay 4 tipos básicos de productos de informes que puede desarrollar. Los primeros son productos escritos que muchos de ustedes ya están desarrollando en base a su trabajo de evaluación. Como mínimo, cada evaluación que realice debe tener un informe de evaluación. Este debe ser escrito por el individuo o equipo que realiza la evaluación. Pueden derivarse otros productos escritos del informe de evaluación. Estos incluyen, por ejemplo, los resúmenes ejecutivos, memos, documentos académicos, de trabajo, informes provisionales, comunicados de prensa, documentos multimedia, boletines informativos, publicaciones en blog. Los resúmenes ejecutivos son resúmenes muy breves del propósito, los métodos y los hallazgos de la evaluación. También están los memos y otras piezas escritas destinadas a comunicar rápidamente hallazgos o acciones específicas por tomar en base a los resultados de la evaluación. Los informes detallados se centran en un tema concreto en el que se trata en la evaluación. Los documentos académicos y los documentos de trabajo pueden conectar su evaluación y sus hallazgos a una comunidad académica relevante. Puede crear otros productos complementarios, como comunicados de prensa, boletines informativos o publicaciones de blogs, en función del contenido del informe de evaluación. Tenga en cuenta que también puede desarrollar algunos de estos productos derivados de informes provisionales, pero asegúrese de evaluar si dichos resultados preliminares satisfacen las necesidades de información de los consumidores que reciben el producto específico. Tenga cuidado con las comunicaciones cortas, como los memos, que pueden conducir a malas interpretaciones de los hallazgos debido a la falta de contextualización de la información. Siempre es una buena idea ofrecer a las partes interesadas un acceso fácil al informe completo de evaluación final para que puedan investigar los detalles de la metodología y la implementación de la evaluación por ellos mismos. Sin embargo, no debe esperar necesariamente que el informe final sea leído en su totalidad, por lo que cualquier información presentada en otro formato debe ser precisa y completa por sí misma. Recuerde que algunos productos se prestan a la comunicación de ciertos tipos de información mejor que otros. Por ejemplo, un resumen ejecutivo podría abordar mejor las necesidades de información de un financiador potencial al dar una descripción exhaustiva pero concisa del proceso y los resultados de la evaluación. En este webinar nos vamos a estar enfocando en el informe de evaluación, pero antes vamos a ver brevemente algunos otros productos posibles. También puede crear presentaciones para informar sobre su evaluación o puede optar por crear objetos visuales o gráficos. Las redes sociales complementarias y otras obras creativas son otros tipos de productos que puede crear una vez que haya completado su informe de evaluación final. Las presentaciones son formas efectivas de comunicar puntos clave sobre su evaluación y sus hallazgos, y pueden usar lo mismo carteles, diapositivas como PowerPoint o tecnología de seminarios web, dependiendo del público objetivo y el lugar. También son una gran manera de interactuar con las partes interesadas sobre los resultados y dar una oportunidad para el debate. Es importante recordar
que una presentación eficaz equilibra el uso de la palabra, los efectos visuales y el texto, y no abruma a una audiencia con demasiada información a un ritmo demasiado rápido. Las reuniones comunitarias, presentaciones de conferencias o paneles son otros tipos de presentaciones a considerar, dependiendo de los tipos de partes interesadas que usted está tratando de alcanzar y la cantidad y el tipo de información que desea presentar. Los objetos visuales y gráficos pueden ser productos independientes o pueden ser parte de informes o presentaciones escritas. Son especialmente eficaces para resaltar tendencias o patrones, especialmente cuando se tiene una gran cantidad de datos. Usa objetos visuales y gráficos selectivamente, ya que demasiados pueden distraer a los lectores o a los espectadores de su mensaje más amplio. Las redes sociales como Twitter y Facebook son excelentes herramientas para generar interés en su evaluación o comunicar hallazgos clave. Tenga especial cuidado con la redacción al publicar los resultados a través de las redes sociales, ya que estos modos no se adaptan al contexto o información de fondo sobre la evaluación que es necesaria para interpretar adecuadamente los hallazgos. También puede considerar el uso de otros productos creativos como informes fotográficos, poesía u otras artes visuales para comunicarse acerca de su evaluación. Asegúrese de que el método que elija tenga sentido para su público objetivo y los hallazgos que desea presentar. Dependiendo del tipo de evaluación que realice, es posible que desee crear un conjunto de datos de uso público que ha sido despojado de cualquier información de identificación personal. Estos conjuntos de datos o bases de datos pueden contribuir a la investigación adicional de otros programas o académicos sobre su intervención o temas relacionados. Finalmente, al producir cualquier producto escrito o visual, tenga en cuenta que los potenciales consumidores pueden tener discapacidades visuales o auditivas, pero van a querer acceder a los hallazgos. Así que asegúrese de formatear los productos de informes para trabajar con programas o software de accesibilidad visual o auditiva, especialmente si los publica en línea. Los informes de evaluación son documentos en los que se valora de forma detallada todos los elementos relacionados con un proyecto o actividad. Un informe de evaluación completo contiene 3 componentes principales: una introducción al proyecto, una descripción del diseño y los métodos de evaluación y una declaración de los hallazgos y resultados. Puede utilizar parte de la información de su plan de evaluación para redactar el informe de evaluación. Una posible propuesta en relación a los apartados que debe contemplarse en la elaboración y presentación del informe evaluativo puede ser la siguiente. Primero, un resumen ejecutivo o sumario, en el que se resuma brevemente el contenido del informe y se especifican los apartados y subapartados en que se organiza el mismo. Debe presentar una síntesis de los resultados obtenidos. Luego, la introducción, donde debe aparecer la intención y el sentido del documento. La introducción enmarca el propósito y los objetivos de la evaluación. Proporciona la información contextual necesaria para comprender las secciones subsiguientes del informe. La descripción del programa o componente que se evalúa, indicando toda la información relevante en torno al mismo. Por ejemplo, si se trata de un programa, debe incluir una breve historia, objetivos, características, actividades, recursos, apoyo económico, etc. Debe ofrecer información sobre su teoría de cambio. No asuma nunca que el lector está familiarizado con su programa o con el componente bajo estudio. En este punto, también puede ser útil mencionar el contexto histórico o cualquier influencia ambiental que afecte la forma en que funciona el programa o que pueda tener relación con la evaluación. Le sigue la sección de descripción del estudio evaluativo, donde se hace referencia a los contenidos de la evaluación, su fase, los indicadores utilizados, el método y los procedimientos de recogida de datos y de análisis de la misma. También debe explicar por qué se está utilizando ese diseño en particular. Este es un lugar adecuado para enumerar los requisitos del financiador u otras restricciones importantes que conformaron la elección del enfoque de evaluación y el diseño. Debe enumerar y describir claramente sus fuentes de datos.
Es importante mencionar las limitaciones del estudio, especialmente las que surgen del diseño de la evaluación y su implementación, al igual que los puntos fuertes de su estudio. Presentación de los principales resultados. Ahí debe procurar que dicha presentación sea clara y recurriendo para ello a herramientas como tablas, gráficas, mapas conceptuales, etc. Es muy importante que presente todos los hallazgos, incluyendo positivos, nulos y negativos. Asegúrese de etiquetar todos los gráficos y tablas. Es importante que estén titulados los ejes, que haya leyendas, las unidades, etc. Las tablas y las gráficas se deben explicar por sí mismas. La discusión de los resultados y su valoración. En el informe de evaluación no se pueden solo describir los resultados, sino que deben aparecer comparados con los referentes que se usen en la evaluación, sean las necesidades, metas del programa, etc. Y lo más importante, emitir una oportuna valoración. Recuerden que esta es una de las diferencias significativas entre la investigación empírica y la investigación aplicada. Las conclusiones y las recomendaciones, lo que constituye la toma de decisiones posterior a la valoración. Es decir, la valoración realizada en el paso anterior debe llevar a tomar decisiones que se encaminen a plantear mejoras y o acciones futuras. Las conclusiones no deben ser una mera repetición del análisis, sino que las mismas, partiendo del análisis, deben sintetizar y resaltar los puntos clave, los éxitos y debilidades del programa. Las recomendaciones deben estar basadas en los hallazgos y conclusiones. Las mismas deben ser claras, realistas y realizables. Adicionalmente, se debe definir claramente para cada recomendación la audiencia, contrapartes a los que la misma se dirige, así como el alcance y el periodo estimado para su ejecución, si es a largo o a corto plazo. Ya sea la puesta en marcha de una evaluación externa o la realización interna, la credibilidad es un componente clave de un informe de evaluación. La pérdida de confianza en los hallazgos reportados puede dañar seriamente las relaciones con las partes interesadas y puede poner en peligro la financiación o las oportunidades para asociarse con otros entes comunitarios. Hay pasos que se pueden seguir para garantizar la credibilidad de su informe de evaluación. En primer lugar, explique las limitaciones de su estudio, incluidas las relacionadas con la metodología y la implementación. Esto proporciona un contexto crítico en cuanto a por qué se puede haber obtenido un resultado en particular y ayuda a los lectores a interpretar adecuadamente los hallazgos. Las limitaciones metodológicas están presentes en cada diseño de evaluación y se relacionan con las deficiencias específicas de un diseño determinado. Por ejemplo, un estudio de resultados sin un grupo de comparación no puede demostrar causalidad, lo cual sería una limitación. Es importante revelar las limitaciones de implementación relacionadas con la calidad y el acceso a fuentes de datos. También el análisis debe estar basado en evidencia. No basta con citar la opinión de una contraparte o presentar la opinión del evaluador. Las afirmaciones deben estar basadas en hechos y datos válidos y fiables, obtenidos por diversos métodos de recolección de datos que garanticen la validez interna de la evaluación. También es importante informar sobre la generalizabilidad de los hallazgos o la validez externa. Dependiendo de su diseño de evaluación e implementación, los hallazgos pueden o no ser apropiados para generalizar a todo el programa, a otro sitio, a la población servida o a otras poblaciones similares. No hagas recomendaciones hasta el final del informe. Esto permite al lector llegar a sus propias conclusiones en base a su presentación objetiva del análisis y los resultados. También debe mantener un tono neutro en todo el informe. En general, mantener la objetividad y la transparencia en los informes garantizará que los lectores puedan confiar en el informe y basarse en los hallazgos. En líneas generales, en la elaboración de informes hay que prestar atención a diversos detalles.
Por ejemplo, la estructura del informe tiene que ser lógica y debe estar correctamente organizada. Hay que utilizar un lenguaje claro y preciso, sin florituras innecesarias y sin ambigüedades. Evitar el uso de palabras vulgares y usar ortografía, gramática y puntuación correctas. Ajustar el lenguaje y terminología a los destinatarios. El objetivo es que estos entiendan perfectamente el contenido del informe. Como regla general, no deben usarse abreviaturas. Explicitar los datos originales sobre los que se basan las inferencias. Se debe evitar incluir apreciaciones personales haciendo uso de formas verbales como creo, pienso, me gustaría, las cuales deben ser sustituidas por otras como se observa, se ha analizado. Remarcar con expresiones del tipo tal vez, probablemente, parece que, nuestras afirmaciones, cuando no estamos completamente seguros de ellas. Por otro lado, la presentación debe ser atractiva y despertar interés en los usuarios. Lo importante es evitar la monotonía. Pequeños detalles que pueden hacer la diferencia en este renglón son los siguientes. Utilización de subtítulos en imprenta con párrafos claramente separados. Encabezamientos que quiebran la monotonía de la página. Empleo de frases italizadas. Gráficos, esquemas, cuadros, figuras y hasta fotografías. Tabulación de componentes que se desean destacar. Presentar el informe ejecutivo en páginas de diferente color. También se pueden incluir anexos con información complementaria y de interés. En definitiva, el reto que tiene el evaluador no es nada fácil. Hacer comprensibles a los destinatarios los resultados de los análisis que haya sido necesario emplear, por complejos que sean, sin que esto suponga distorsión o pérdida significativa de información. Y este es un tipo de comunicación que exige un esfuerzo y planteamiento muy distinto al de la difusión entre colegas, en el que se da por supuesto el conocimiento previo de la audiencia. En cualquier investigación, después de obtener los resultados, estos han de ser interpretados tomando en consideración las características de las técnicas analíticas usadas y sobre todo confrontándonos con la realidad y el contexto en que se insertan. De esta interpretación, de esta búsqueda de significado, surgirán las respuestas a las hipótesis y cuestiones planteadas. Pero en evaluación de programa, después de esta primera vuelta de análisis e interpretación, es necesario reanalizar dichos resultados para hacerlos comprensibles en la presentación. Y nótese que hemos empleado el término reanalizar, con lo que queremos significar que este trabajo es parte también de la fase del análisis de los datos. A tal fin, los resultados han de ser presentados y comunicados a las partes interesadas, es decir, a quienes tienen competencia, responsabilidad o capacidad decisoria de cara a la puesta en marcha de los procesos de intervención o de las acciones de mejora. Este alegato a favor de la simplicidad de la presentación, nada fácil de conseguir por otra parte, se basa en estudios que afirman que los implicados no expertos pueden comprender e interpretar datos y resultados cuando son presentados en forma clara y legible, usando gráficos y tablas estadísticas simplificadas. Esto supone que la fase del análisis no acaba con la obtención e interpretación de los resultados brutos que nos proporcionan los programas estadísticos. Es competencia y trabajo, créanme que arduo, del investigador reelaborar y reanalizar dichos resultados de forma que puedan garantizar una comunicación eficaz. Muchos autores apuntan que la mejor manera de comunicar eficazmente es usando tablas y sobre todo gráficos. Pero para que la transmisión visual de información sea eficaz, no basta con apelar a la inteligencia espacial del observador, confiando en que por sí misma será capaz de deducir de un gráfico los datos subyacentes y las relaciones que entre ellos se establecen. Si están mal diseñados, pueden conseguir el efecto contrario, ocultar los datos. Esto a veces se hace intencionalmente, aunque ustedes no lo crean. O dispensar la atención del observador. Así que es importante tener en cuenta
que saber comunicar a los interesados los resultados del análisis es objetivo fundamental si queremos que la evaluación produzca efectos y sea de utilidad para la acción y los procesos de mejora. La vista es un sentido muy poderoso en el proceso de creación de conocimiento. Por esta razón, el compartir datos con imágenes o gráficos es la forma más efectiva y simple, ya que usa las habilidades naturales de nuestro cerebro en el proceso de comparación, comprensión e interpretación de datos, haciéndolos accesibles. Estudios neurocientíficos han determinado que el cerebro puede identificar imágenes en tan solo 13 milésimas de segundo. Los humanos podemos procesar imágenes 60 veces más rápido que las palabras. Además, la memoria visual nos permite percibir, codificar, almacenar, recuperar o evocar las imágenes que hemos captado a través del sentido de la vista. Se trata de una memoria muy poderosa que nos permite fijar recuerdos con facilidad en el cerebro. Gracias a ella somos capaces de recordar el rostro de una persona en fracción de segundo. Imagínense, poder recordar las facciones de nuestra madre, en ello se nos va la vida, ¿verdad? En términos de supervivencia. Los humanos podemos recordar información presentada en imágenes 6 veces más rápido que la presentada en un texto escrito. El 65% de las personas aprenden de manera visual. El 90% de la información que llega al cerebro es visual. Las presentaciones con ayudas visuales son 43% más persuasivas que las que no lo presentan. Comprendemos y recordamos mejor las imágenes acompañadas de textos que los textos en solitario. En la siguiente imagen podemos ver al lado derecho las representaciones gráficas de la tabla de la izquierda. Y como es evidente, es mucho más sencillo el poder interpretar los datos de manera gráfica. La capacidad de producir fácilmente gráficos cada vez más complejos se ha visto notablemente incrementada por las posibilidades que brindan la mayoría de los programas informáticos. Además de los programas orientados exclusivamente a este fin, la gran mayoría de los paquetes de análisis de datos incorporan potentes módulos gráficos con los que la labor del investigador se ve notablemente facilitada. De esta manera, es posible generar gráficos que cubren un amplio espectro de enfoques analíticos. No obstante, al igual que el uso de un paquete estadístico no exime del conocimiento de la estadística, aquí también es preciso conocer las normas y criterios básicos que garantizan una comunicación visual eficaz. Con respecto al contenido mismo de los gráficos, la primera recomendación habitual estriba en que además del gráfico en sí, en el mismo deben aparecer datos. El objetivo es claro, el gráfico actúa como soporte y la información textual o numérica permite leer e interpretar correctamente la información iconográfica. En conclusión, los gráficos deben ser ricos en información mostrando la complejidad subyacente a los datos, pero a la vez conviene no recargar excesivamente cada gráfico, pues dificulta su lectura. En el delicado y difícil equilibrio entre estos dos polos radica una de las claves de una comunicación visual eficaz. De igual forma, es necesario considerar aspectos de formato. Las tablas y las gráficas deben entenderse por sí mismas, por lo que deben tener título, leyenda, título en los ejes, las unidades, etc. Para concluir, reiteremos algunos puntos claves que debes recordar al informar y utilizar los resultados de la evaluación. En primer lugar, los informes deben incluir una variedad de productos diferentes para diferentes audiencias. Asegúrese de hacer coincidir el producto de informes adecuado con las necesidades y requisitos de información de cada una. Utilice un plan de difusión para organizar las diferentes actividades de informes que necesitará para divulgar los resultados de la evaluación. Comience este plan desde el principio en el proceso de evaluación para asegurarse de que los recursos se invierten eficazmente y que se cumplen todos los plazos de notificación importantes. Asegúrese de mantener la credibilidad y objetividad en el informe, discutiendo las limitaciones del estudio, la generalizabilidad
y los hallazgos negativos o nulos si existieran. Además, no incluye interpretaciones y recomendaciones hasta el final del informe y evita insertar especulaciones y conjeturas con respecto a los resultados. Finalmente, revise los resultados en contra de sus preguntas de investigación, modelo lógico y teoría del cambio para identificar áreas para mejorar o escalar verticalmente. Termino como comencé, reiterándoles que una organización de aprendizaje crea, adquiere y transfiere conocimientos y modifica su comportamiento para reflejar nuevas perspectivas. Así se mantienen relevantes y efectivas. El proceso evaluativo le permite convertirse en una organización de aprendizaje y producir una base de evidencia considerable para demostrar la eficacia de su programa. Aquí le incluimos las fuentes utilizadas y algunas lecturas recomendaciones para profundizar en el tema. Si necesita asistencia técnica o tiene dudas, comentarios que quiera compartir con nosotros, puede enviarnos un mensaje a lopezpalau.edu@gmail.com.